¿De qué manera tú contribuyes en tu casa? ¿De qué manera contribuyes en tu hogar? Seguramente si eres padre o madre, sostienes el hogar, haces el desayuno, el almuerzo, la cena, sostienes a tu familia. Si eres un hijo responsable, seguramente ayudas con oficio. O si trabajas, a lo mejor das el 10% de tu sueldo para contribuir en el hogar. O a lo mejor no haces nada. Pero todos siempre queremos contribuir en nuestro hogar, ¿o no es así? Siempre sentimos esa responsabilidad de yo vivo aquí y quiero hacer algo para contribuir a esta obra. Porque tendemos a cuidar y sentir ese deber con el lugar en el que vivimos, con la familia a la que pertenecemos o con el país al cual estamos. Pero ¿qué ocurre cuando no acatamos con este deber, con esta responsabilidad? Un caos total, mi hermano. Todo el mundo viviendo por sí mismo, un completo desastre. Sobrevive el más fuerte, sálvese quien pueda. Literalmente, todo el mundo vela y vive por sí mismo. No hay amor, no hay compromiso, no hay justicia, no hay paz. ¿Por qué? Porque por lo general siempre hay una sola persona que lo hace todo y los demás están muy cómodos o quejándose y criticando al que hace o aprovechándose de su situación. ¿Le suena familiar? Bueno, esta situación no solamente pasa en tu casa, también pasa en muchísimas iglesias hoy. Muchas iglesias son un campo de batalla en el que compiten y ven quién es el que más ora, el que más sabe de la palabra, el que más canta, y pocos son los que realmente hacen o contribuyen al ministerio. ¿Sabías que solamente un pequeño porcentaje de los miembros ofrendan regularmente en sus iglesias? Y en las iglesias que se ofrenda, sus líderes son tan corruptos que usan ese dinero para beneficio propio y para enriquecerse a sí mismos. Es terrible, hermano, es terrible. Abundan cantantes, abundan músicos, abundan oradores, pero hay una escasez inmensa de predicadores, de ministros y de misioneros fieles de la palabra de Dios. Y posiblemente tú veas la necesidad de tu iglesia y a lo mejor te sientas inútil y digas, ¿cómo puedo yo ayudar a mi congregación? A lo mejor admites sinceramente que sientes cierta indiferencia a las necesidades de otros o al ministerio. Es bueno que los admitas. Por eso, más que nunca, necesitamos capítulos como Romanos 15. Es tan necesario que entendamos la importancia del servicio y de contribuir en el ministerio, mis hermanos, porque debemos servir por amor y por gratitud al Señor. Debemos ayudar con responsabilidad y contribuir al ministerio con generosidad. Por eso el título del sermón de hoy es El ministerio es para todos. Lo vamos a basar en Romanos 15, del 22 al 33. Y el argumento o la idea principal que les quiero dar es la siguiente. Todos podemos y debemos contribuir al ministerio para el beneficio de los demás. Todos podemos y debemos contribuir al ministerio para el beneficio de los demás. ¿Y cómo puedo contribuir yo al ministerio, Henger? Bueno, número 1, apoyas el ministerio. Número 2, ofrenda para el ministerio. Y número 3, ora para el ministerio. Estos serán los 3 puntos de hoy. Apoyas al ministerio, ofrenda para el ministerio y ora por el ministerio. Espero que aprecies el ejemplo de Pablo
y de estas iglesias para que te motiven a servir a todos sin reservas, mis hermanos. Recordemos que anteriormente, en el capítulo 15, Pablo nos hablaba acerca de la unidad de las iglesias, tanto de judíos como de gentiles en un solo cuerpo. Y las iglesias de Roma eran una iglesia madura que tenía de ambos grupos. Ellos estaban llenos de bondad, de conocimiento y eran capaces de amonestar con el evangelio de Jesucristo. Luego Pablo llegó a darnos un informe de su ministerio. Nos dijo que él lo anunció hasta los confines del mundo. Todo lo he llenado del evangelio de Jesucristo, dice Pablo. Y él lo hizo no donde Cristo ya fuera predicado, sino donde Cristo no era conocido. Esta era la estrategia misionera de Pablo: plantar iglesias en ciudades importantes para que de estas ciudades se plantaran más iglesias a los alrededores. Y ahora en el versículo 22, Pablo continúa dándonos un plan de misión y de servicio a las iglesias. Nos da un itinerario de viaje. Y no subestimes esta porción de la carta. No es simplemente una porción histórica. Podemos sacar tanta riqueza de este plan de Pablo. Como dice el pastor Sugel Michelem, detrás de este itinerario de viaje encontramos un cuadro impresionante de lo que significa vivir impulsados, energizados, movidos por el evangelio glorioso de nuestro gran Dios y Salvador. Este pasaje nos muestra la importancia de las iglesias locales. La iglesia es totalmente necesaria y puede contribuir para el ministerio. ¿Cómo? Vamos al primer punto. Apoya el ministerio. La iglesia local apoya el ministerio. Hospeda y envía misioneros a todo el mundo. Pablo comienza este pasaje con un anuncio. Él planifica visitar a la iglesia de Roma. Dice en el versículo 22, lea conmigo: por esta razón, muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes, pero ahora, no quedando ya más lugar para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes, cuando vaya a Roma, los visitaré. Pablo da varias razones por las cuales no había podido visitar a las iglesias de los romanos. Se vio impedido por el ministerio que tenía en las demás naciones gentiles. Estaba predicando por todo el mundo y por eso no podía visitar a los romanos. En Hechos capítulo 19, versículo 21, en Éfeso, una iglesia que se fundó, que quemaron todos sus libros paganos por amor al evangelio, dice que Pablo decidió en el espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, regiones muy importantes que ya vamos a ver, diciendo: después que haya estado allí, debo visitar también Roma. Pablo había planificado ir a Roma, pero ahora sí va a ir a Roma, por fin puede hacerlo. ¿Cuáles son estas razones por las que va a ir a Roma? La primera razón: ya no me quedan más lugares en el occidente. Ya Pablo llenó todo del evangelio de Jesucristo, fundando grandes iglesias en lugares influyentes. Pero Pablo no se queda aquí, quiere seguir expandiendo el evangelio muchísimo más allá. La segunda razón, Pablo dice que es su deseo ferviente de conocerlos y compartir con ellos. Pablo no conocía a los romanos, pero anhelaba, su deseo era estar con sus hermanos finalmente y poder conocerlos. Él oraba sin cesar por ellos para poder finalmente estar con ellos, para que ambos se edificaran mutuamente y tener frutos de ellos como lo tuvo de los demás gentiles. Como lo dice en Romanos capítulo 1, dice: porque anhelo verlos. Y dice: no, hermanos, no quiero que ignoren
que con frecuencia he hecho planes para visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido. También dijo, tengo la obligación con todos. De la gracia que yo he recibido, tengo que dársela a los demás. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma. Ahora yo te pregunto, mi hermano, ¿tienes tú el mismo deseo de Pablo de poder anunciar el evangelio a los demás, de compartir con tus hermanos, de tener comunión con las demás iglesias del Señor? La tercera razón que Pablo da es que quiere seguir expandiendo el evangelio por todo el mundo. Uno ya diría, Pablo, descansa ya. Llenaste todo Occidente de Jesucristo. Ya predicaste y fundaste iglesias por todo el Imperio Romano. Ya tómate unas vacaciones, jubílate. Y Pablo dice, no, ahora yo voy hasta los confines del mundo. La nueva meta es ir hacia Occidente. Ya llenó Oriente del Evangelio, ahora va hacia el Occidente, hacia los confines del mundo. Y gloria a Dios que ya todo Occidente también ha escuchado el Evangelio. Llegó incluso al otro continente, a América, en donde tenemos el glorioso mensaje del Señor. Pablo dice que planea ir a España. ¿Sabías que España era conocido en el Antiguo Testamento como Tarsis, la ciudad a la que Jonás quería huir, porque quedaba al otro extremo? Era la ciudad más lejana del imperio, porque ahora era una nación influyente y próspera. Y si Pablo fundaba una iglesia allí, podía seguir expandiéndose más allá del occidente. Ve la pasión que Pablo tenía por las misiones. Él no se conformaba con predicarlo aquí ya. Él quería seguir hablando de Jesucristo. ¿Tienes tú ese mismo anhelo para que los perdidos conozcan al Señor? ¿O simplemente sientes que como tú ya eres algo, ya es suficiente con eso? Los demás que se pierdan. Ya yo me siento bien así. Te guardas el evangelio, mi hermano, sabiendo cuánto otros lo necesitan también, al igual que tú lo necesitaste. Por eso el evangelio beneficia a los incrédulos, porque ellos lo necesitan para salvación. El evangelio y este fervor misionero es la gasolina que movía el autobús de Pablo, que lo movía a seguir sin descanso en esta ardua labor para que todos conozcan a Cristo y glorifiquen al Señor. Muchas iglesias promueven el evangelismo por amor a los perdidos, y esto está bien, pero primariamente tú debes evangelizar para la gloria del Señor, para que todas las personas doblen su rodilla delante de Cristo y crean en Él y se arrepientan de sus pecados por amor al Señor. Y por estas mismas razones que ya dije, ahora Pablo comienza a hacer planes. Y esto suena contradictorio. Ya Pablo en capítulos anteriores no nos dijo que Dios era soberano. Entonces, si Dios ha decretado todo lo que va a suceder, porque yo voy a planificar, ¿eso no viola la soberanía de Dios? No, mi querido hermano. Pablo sabía cuál era la voluntad de Dios. Él dijo, tú eres ministro a los gentiles. Y él seguía expandiendo este mismo evangelio y hace planes conformes a la voluntad de Dios. Pero deja estos planes en manos de ¿quién? En manos del Señor. Confía en la providencia de Dios. ¿Qué? Providencia. Chanfle. ¿Qué es la providencia de Dios? El pastor Miguel Núñez la define de la siguiente manera. La providencia es simplemente que Dios gobierna y sostiene todas las cosas. Absolutamente todo, mi hermano. Ordena todos nuestros pasos sin interferir con el ejercicio personal de mi propia voluntad. Aún en su voluntad permisiva, termina ocurriendo lo que Dios planificó que ocurra para su gloria. En otras palabras,
Dios controla y gobierna todo y va a suceder lo que Dios dijo desde el principio. Pero al mismo tiempo lo hace de tal manera que no viola ni mi voluntad ni las causas naturales de la creación. ¿Cómo funciona esto? Ningún teólogo lo sabe. Pero así de espectacular es la providencia del Señor. Por eso debemos confiar en su providencia, pero al mismo tiempo tenemos una responsabilidad nosotros como criaturas. Haz planes, sí, planifica, pero nunca pongas tu fe y tu confianza en tus planes, porque solemos confiar en que nuestros planes se van a cumplir, se van a llevar a cabo. Pero como dice Proverbios 16:9, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. No tengamos la misma actitud que confronta a Santiago en Santiago 4:13, que dice, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio, vean, ya están planificando y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Ni siquiera sabes si mañana vas a despertarte vivo. Solo son un vapor que aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Más bien, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Cuántas veces tú dices, bueno, si Dios quiere, Dios mediante, así será? Ahora Pablo nos dice no solamente su plan, sino las expectativas que tiene de su plan. Lo primero que Pablo anticipa es que quiere verlos y que lo ayuden en su viaje misionero. Pablo necesita la colaboración de las iglesias de los romanos, porque en esa época la iglesia local ayudaba con provisiones, con alimento, con comida, con fondos para el siguiente tramo del viaje. Incluso le suministraban un acompañante a el ministro para que los ayudara en este viaje misionero y oraban para que esa misión Dios la prosperara y se diera. Nosotros como iglesia debemos hacer exactamente lo mismo 2000 años después, mi hermano. Debemos recibir a los ministros, ayudarlos, suministrarles lo necesario para su labor y su predicación. Entonces, ahora yo te pregunto, ¿como iglesia tenemos este mismo sentir? ¿Ayudamos a los ministros del Señor? ¿Los recibimos y los acogemos? ¿Enviamos ministros a otros sectores para que prediquen el Evangelio? ¿Te preocupa esta labor misionera? Si eres cristiano, debes tener este mismo deseo, mi querido hermano. Pablo, siendo el mismísimo apóstol, haciendo milagros, recibiendo revelación directa del Señor Jesucristo, necesitaba a sus hermanos. ¿Y tú y yo no lo vamos a necesitar? Miren, necesitamos atención, necesitamos recursos, necesitamos ser impulsados por nuestros demás hermanos. Por eso la importancia de la iglesia local, mi hermano. La segunda expectativa que Pablo tenía era disfrutar de su comunión, de finalmente poder ver, después de tantos años queriendo ir a sus hermanos y animarse los unos a los otros. Sí, Pablo los necesitaba. Nadie es autosuficiente. Yo no voy a sobrevivir en mi fe solo en mi casa viendo prédicas por YouTube. No. Eso es la mentira más grande del mundo. Yo voy a crecer en mi fe en comunión con mis demás hermanos en la fe. Entonces, yo te pregunto, ¿estás tú contribuyendo a los ministros del Señor, ayudando e impulsando a los ministros del Señor? ¿O estás cómodo, sentado, viendo cómo los demás trabajan? Muchos solemos criticar mucho en vez de ayudar, en vez de apoyar, mis queridos hermanos,
Por eso, antes de criticar, vamos a preguntarnos cómo yo puedo contribuir, cómo yo puedo ayudar en la obra del ministerio. La segunda forma en la que puedo contribuir al ministerio, el segundo punto es ofrenda para el ministerio. Ofrenda para el ministerio. Da con generosidad. Pablo ahora hace una aclaración. Él dice que antes de su viaje misionero a España, tiene una misión muchísimo más urgente. Debe servir a la iglesia de Jerusalén. Debe beneficiar no solamente a los incrédulos, sino también a los creyentes, porque el evangelio no solamente lo necesitan los perdidos, tú y yo también lo necesitamos. Y por eso ahora Pablo tiene que desviarse. España quedaba al occidente, pero Jerusalén quedaba al polo completamente opuesto. Pablo se va a Jerusalén y luego tiene que volver a ir a Roma, muchísimos kilómetros. Y muchos dirían: Pablo, tú eres el mejor predicador del mundo, tú eres un apóstol, otro no puede llevar la ofrenda a Jerusalén. ¿Por qué tienes que ser tú? ¿Por qué lo hace? Bueno, Pablo lo hace por amor a sus compatriotas judíos, por amor a sus hermanos, porque él le daba muchísima importancia a los pobres, al igual que el Señor Jesucristo. Él persiguió a las iglesias de Jerusalén. Fue justamente a esa congregación que Pablo le hizo la vida imposible. Él les hizo tanto mal, pero ahora él quiere hacerles tanto bien. Él le duele y le importan sus hermanos, y por eso no les interesan los peligros que pueda enfrentar en ir para allá. Por eso va a servir a los santos necesitados. ¿Y cómo lo hace? Con unas ofrendas. Lea el versículo 25. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya, gentiles, han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén, judíos. Y aquí hay que hacer una alerta y un muy gran paréntesis, porque sé que es un tema sumamente distorsionado por el evangelio de la prosperidad de hoy, por esos ladrones que quieren imponerle a la gente que den los diezmos, o si no se van a ir para el infierno, o que si ellos dan, tú vas a ser próspero, vas a ser ungido, no vas a enfermarte ni nada. Da todo lo que tú tengas y Dios va, a bendecirte de sobremanera. Mi hermano, esto es una mentira grotesca. Son unos estafadores, unos ladrones, unos ministros de Satanás. Y sé que muchos de ustedes han sido heridos por estos falsos maestros. Y que por eso cuando uno toca el tema de ofrenda, uno siente como cierto rechazo, ¿no? Hacia esto. Se ha manipulado muchísimo con esto. Pero esto no quita el hecho de que la Biblia nos llama a todos a dar con generosidad. La ofrenda realmente lo que es un gesto amoroso y desinteresado. Estas iglesias quisieron dar no por obligación, no para que Dios los prosperara, sino por amor y por generosidad a sus hermanos que estaban pasando necesidad en Jerusalén. En 2 de Corintios 9:7 dice que cada uno dé como propuso en su corazón. En otra parte dice como pueda, según sus posibilidades, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Los falsos maestros dicen Dios bendice al dador alegre. No, la Biblia dice, y noten cómo puede cambiar una sola palabra, Dios ama. Dios ve con agrado al dador alegre. Ahora, ¿cuáles son las razones correctas y legítimas para ofrendar? Versículo 27. Sí, tuvieron a bien hacerlo y a la verdad que están en deuda con ellos,
porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. La primera razón es un acto compasivo. A ellos les pareció bien hacerlo, tuvieron compasión de sus hermanos, porque Jerusalén estaba bajo persecución y justamente tuvieron una hambruna en esa época. Y seguramente nos preguntaremos, bueno, Angel, pero ellos podían hacerlo. Ellos tenían recursos y ayudaron a los pobres de Jerusalén. No. ¿Sabías que estas regiones de Macedonia y Acaya eran los hermanos de Tesalónica, los hermanos de Filipenses y los hermanos de Berea? Iglesias muy elogiadas porque a pesar de su pobreza se mantenían en la fe. En 2 Corintios 8, versículo 1, Pablo nos habla de la ofrenda, esta misma ofrenda que van a hacer a Jerusalén. Escucha bien lo que dice. Les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Aquí está. Pues en medio de una gran aflicción abundó su gozo. Ellas están en aflicción. ¿Por qué? Y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Estas iglesias eran pobres, estaban afligidas, están en una situación precaria, mis hermanos. ¿Y sabes qué hicieron? En el versículo 3 dice, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Ellos eran pobres y dieron incluso más de lo que ellos podían dar. Y es tanto que Pablo no quería que dieran. Pero dice, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de practicar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos en el Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ellos le suplicaron, Pablo, no nos niegues esto. Somos pobres, sí, pero queremos dar a nuestros hermanos queridos de Jerusalén. No nos quites esta bendición. Ellos mismos se dieron confiando en el Señor. En Hechos, capítulo 2, versículo 45, nos dice cómo ofrendaban las iglesias primitivas. Dice que vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. ¡Wow! ¿Es mi obligación dar el diezmo? En el Nuevo Testamento, no. Pero ¿por qué no damos todavía aún más del 10%? Esa es la pregunta correcta. ¿Da el 10% siempre? No necesariamente, pero ¿por qué no dar más del 10%? La ofrenda en el Nuevo Testamento es todavía más importante que en el Antiguo Testamento, mi hermano. Porque por lo general queremos dar de lo que nos sobra. Queremos dar solamente una parte de lo que tenemos. Porque siempre queremos reservar lo mejor para nosotros. Pero ¿por qué Jesús elogia a la viuda que dio su ofrenda en el templo? Porque dio todo lo que tenía. Eso no significa que tú tienes que darlo todo, pero ve el corazón de esta mujer, de dar incluso más de lo que podía por amor al Señor. Mi pregunta ahora es la siguiente: ¿de quién es tu dinero? ¿De quién son tus recursos? ¿Tuyos? La Biblia dice que todo le pertenece al Señor y tú eres un mayordomo, tú eres un administrador de los bienes del Señor, que el Señor te ha prestado para que tú te beneficies de ellos. Entonces, ¿cómo quiere el dueño de este dinero y de mis recursos que yo lo administre? ¿Cómo quiere Dios que yo use su dinero, su casa, sus recursos? Muchas veces preferimos gastar en nosotros mismos, en nuestro placer, en nuestros deseos egoístas, pero este egoísmo tiende a cegarnos
de las necesidades de los demás, en acumular riquezas para mí mismo. Pero alguien decía que necesitas fe en Dios para dar con liberalidad. Ese miedo que tienes a qué voy a comer mañana o qué voy a vestir mañana. El Dios proveedor, si tú confías en Él, vas a poder dar sin esperar nada a cambio y sin temer al mañana. Así que honremos a Dios con nuestros bienes para ayudar al necesitado, para ayudar a nuestra congregación. La segunda razón por la que Pablo dice que ellos ofrendaron es porque tienen una obligación, tienen una deuda para con sus hermanos. Dice, ya que recibieron sus bienes espirituales, refiriéndose al Evangelio, ¿cuánto más ellos deben aportar en sus bienes materiales? En otras palabras, si Dios te ha bendecido tanto espiritualmente, dándote tanta gracia y misericordia, haciéndote rico espiritualmente, ¿por qué no bendecir a otros materialmente con lo que Él te ha proveído, con el trabajo o con lo que ha llegado a tu mesa? Hermanos, todos estamos en deudas con aquellos que nos predicaron el Evangelio. Si los vemos en necesidad, es nuestro deber, nuestra responsabilidad, ayudarlos en esa necesidad, en este ministerio. Porque la ofrenda refleja la provisión de Dios a través de nosotros. Yo al ofrendar a mis hermanos en necesidad, reflejo cómo Dios me proveyó a mí lo que yo necesitaba con más urgencia, el Evangelio del Señor. Y esto incluso para los ministros y los predicadores del Evangelio. Como dice Pablo en 1 Corintios 9:9. Pues en la ley de Moisés escrito está, no pondrás bozal al buey que trilla, él va a comer mientras trilla. ¿Acaso a Dios le preocupan los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, lo escribió por nosotros. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que ustedes cosechen lo material? Y Pablo culmina con, así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Nosotros no hemos querido ser una carga para ustedes en cuanto a la situación financiera de nuestro país, pero los ministros pueden vivir del Evangelio. Porque créeme que las horas que uno pasa aconsejando, estudiando, orando, muchas veces da pocas horas para trabajar. Así que las ofrendas para el ministerio son necesarias, mis hermanos. Pero Pablo también va por otra razón. La unidad de la iglesia entre judíos y gentiles. Recuerda que los gentiles fuimos injertados a Israel en Romanos 11, ¿recuerda? Y Pablo quiere ser testigo del amor de los gentiles a los judíos. Los judíos seguían reacios, seguían diciendo, es imposible que los judíos los gentiles, sean salvos. Pero Pablo quiere testificar, no, ellos son tan convertidos y los aman tanto que les enviaron una ofrenda aún en su necesidad. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿estamos teniendo este mismo interés por otros hermanos necesitados? ¿Estamos viendo la situación que hay en Cuba, en el Medio Oriente, en África? ¿Nos importa ayudar a esas personas necesitadas o a nuestros mismos hermanos, más aún en estos países tan pobres? En Nigeria, que hay una matanza de cristianos actualmente, sentimos esa carga en nuestro corazón de querer aportar y ayudar a la iglesia que está en esos lugares, en esos sitios. Nos importa lo que esos hermanos están viviendo. Venezuela está mal, pero créeme, hay países que están peores que Venezuela. Así que sirvamos a las iglesias del Señor, primeramente a tu iglesia y luego a las demás iglesias, a los necesitados. No tienes que viajar como Pablo kilómetros para ayudar. Al que tienes al lado, a lo mejor necesitas ayuda tuya. Y no solamente financieramente, también
una ayuda, un consejo, un abrazo, una motivación para seguir adelante. Y esta es la condición que Pablo pone para sus planes. Primero debe cumplir las prioridades. Lea el versículo 28. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España, llegando de paso a verlos. Y sé que cuando vaya ustedes, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. ¿Qué nos enseña esto? Que nunca pongas tus deseos y tus sueños por encima de las prioridades. Por más honestas, por más buenas que sean, no descuides las prioridades. ¿Cuál era la prioridad de Pablo aquí? Los pobres en Jerusalén. Luego iba a cumplir ese deseo bueno y genuino de visitar a los romanos. Y él iba con la mayor bendición de todas, el Evangelio. La bendición de la plenitud de Cristo. Porque todos vamos a ser bendecidos cuando compartamos juntos el Evangelio del Señor. La tercera y última forma en la que podemos contribuir al ministerio, el tercer punto, ora por el ministerio. Ora por el ministerio según la voluntad de Dios. Pablo ahora da un ruego, una súplica. Dice, esfuércense en orar por mis planes. Únanse a mi lucha. Versículo 30. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí. Y siempre hay un choque aquí entre la oración y entre la soberanía de Dios. Si Dios es soberano, ¿por qué tengo que orar? Si ya Él planificó todo lo que va a suceder. O sea, si yo oro por algo que Dios no quiere, no va a suceder, entonces, aunque yo ore, entonces, ¿para qué voy a orar? Bueno, Pablo dice, aunque Dios controle todo, aunque Dios sea soberano, Él también ha decretado los medios para que se lleven a cabo sus planes. John Piper decía, si Dios decretó que alguien muera por una bala, si esa bala nunca es disparada, él nunca va a morir. Dios decretó el medio por el que las cosas van a suceder. Y Dios decretó que la oración fuera un medio por el que Él lleva a cabo sus planes. Si tú no oras, eso no va a suceder. Porque Dios lo ha decretado así. En Santiago 4:2 dice, no tienen porque no piden. Ahí está. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben. ¿Por qué? Porque piden con malas intenciones, porque piden conforme a su propia voluntad para satisfacer sus propios placeres. Precisamente porque Dios es soberano, es que yo oro confiadamente. Si Dios no fuera soberano, ¿para qué yo voy a orar? Si Dios no controla todo. Señor, sálvalo, pero yo no creo que tú puedas salvarlo para que yo se lo voy a pedir a Dios. Si Dios no es capaz de salvarlo. Si depende de su decisión, de que Él abra su corazón. No, señores, tú no puedes hacerlo. No. Si Dios es soberano, yo puedo orar confiado sabiendo que Él puede hacer cualquier cosa que Él se proponga. Y Pablo dice que antes de esta decisión necesita que oren. Oren por mí. Oren por estos planes. Antes de cualquier decisión que tú vayas a tomar, hermano, ora. Pide la dirección del Señor. Porque esta es una lucha espiritual. Una lucha espiritual que tenemos todos juntos. Es un esfuerzo que Pablo pide. Mira, yo les ruego, hermanos, que se esfuercen. No es simplemente que oren, que lo den todo, esfuércense por orar. ¿Por qué? Porque en el capítulo 8 nos dijo que nosotros no sabemos orar y que el Espíritu Santo tiene que ayudarnos e interceder por nosotros para que nuestra oración llegue al Padre. No sabemos orar, hermano. Por eso esfuérzate siempre orando al Señor por eso. Porque tú no puedes solo. Porque yo no puedo solo. Pablo necesitaba que sus hermanos oraran por él.
¿Recuerdas a tus hermanos en tus oraciones? ¿Recuerdas a cada uno de los miembros de esta iglesia? ¿Recuerdas incluso a la iglesia cuando oras? Pablo lo hacía. En el capítulo 1 dijo, doy gracias a mi Dios, comienza su oración agradeciendo a Dios por ustedes. Luego dice, pues el Dios a quien sirvo me es testigo de cómo sin cesar, o sea, siempre hago mención de ustedes en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de ¿quién? Por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. La mejor manera que puedes ayudar en el ministerio, mi hermano, es orando. No es un formalismo, no es algo inservible que tú dices, bueno, voy a orar cuando no puedo hacer más nada. No, la oración es lo mejor que tú puedes hacer por alguien. Es tan fundamental como leer la palabra. Es tan fundamental como cualquier cosa en la vida cristiana. Sin oración no hay vida cristiana. Si un cristiano no ora, tiene que revisar si realmente es cristiano. La oración y la lectura de la palabra son como el inhalar y el exhalar de la vida cristiana. ¿Y cómo debemos orar? Pablo lo dice, en el nombre de Cristo, en el amor del Espíritu Santo y según la voluntad de Dios, la Trinidad. Primero, con la mediación y la autoridad de Cristo. Solamente hay un intercesor entre Dios y los hombres, mi hermano. Y no son los santos o María. Solamente nuestro Señor Jesucristo. No es el pastor o el supuesto apóstol de hoy en día. No, solamente Cristo es el único mediador. Recuerda siempre esto en tus oraciones. En el nombre de Cristo, en la intercesión de Cristo. En segundo lugar, en el amor y el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien pone ese amor en ti por tus hermanos, ese amor por el ministerio y que nos da unidad los unos a los otros. Nunca lo hagas solo, depende totalmente del Espíritu Santo de Dios. Y en tercer lugar, según la voluntad y la providencia de Dios. Muchas veces queremos forzar al Señor. Somos niños malcriados que si Dios no me dice que sí a mi oración, yo me voy a batuquear en el piso y voy a decir, ¿por qué no? Si yo lo he declarado, si yo lo he decretado, si yo dije en el nombre de Jesús yo estoy sano, en el nombre de Jesús yo voy a tener ese empleo. Hermano, porque tú digas en el nombre de Jesús, no va a suceder lo que tú quieres que suceda. Déjame decirte que no. Eso es un mantra y eso no es cristianismo. Eso de declarar, de decretar, de yo creo que vas a suceder así, es una herejía y una afrenta contra la soberanía de Dios. Y el que ora así, el Señor no va a oír ninguna de sus oraciones. Y no lo digo yo, lo dice la misma palabra del Señor. Primera de Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos cualquier cosa, ahí está, hermano, si yo pido cualquier cosa en el nombre de Jesús, Dios me la va a conceder. No, dice conforme a su voluntad. Él nos oye. Yo, al orar así, demuestro mi incredulidad. Yo dudo de la soberanía de Dios. Yo dudo de la providencia de Dios y me hago a mí mismo Dios. Pero yo debo depender totalmente del Señor mismo. Yo soy soberano. Yo controlo las cosas. El único que controla todas las cosas es el Señor. Y esto es lo único que me va a dar comunión con el Padre. Fue gracias a que Dios le dijo que no a Pablo que tenemos esta hermosa carta. Fue gracias a que Dios le dijo que no a nuestro Señor Jesucristo que nosotros tenemos salvación el día de hoy. Vamos a darle gracias a los no de Dios, porque cuando Él dice que no, es porque su voluntad es todavía mejor que la mía, mi querido hermano. ¿Y cuáles cosas pidió Pablo que se orara por ellos? ¿Cuáles peticiones de oración debemos tener por el ministerio? Versículo 31.
para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios, y encuentre confortante reposo con ustedes. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. No nos centremos en pedir solo para mí, para que Dios me provea, para que Dios haga esto por mí, por mí. No, centrémonos en el ministerio, mi hermano. Mira, número 1, Pablo les pide que oren por ser librados de los peligros, de los rebeldes en Judea que odiaban el evangelio. Ellos anhelaban que Pablo regresara para matarlo finalmente. Y casi lo logran, porque en los viajes misioneros, si hay una palabra que resume los viajes misioneros, es esta: peligro. Por eso mismo, muchos le dijeron a Pablo: no vayas a Jerusalén, porque te van a apresar. Y él dijo: no me importa, yo voy por amor a mis hermanos. Dios no libró a Pablo de los peligros. Dios no lo libró. En segundo lugar, Pablo pide que pida por el éxito de su misión, para que la ofrenda sea aceptada por los judíos, que tenían cierto rechazo hacia los gentiles. Y ellos, gracias a Dios, la recibieron con mucha gratitud y con mucho amor en el Señor. En tercer lugar, la tercera petición es el cumplimiento de este plan. Señor, si es tu voluntad que yo pueda llegar a Roma. Y esta petición el Señor la concedió. Pablo llegó a Roma, pero no como ellos querían, ni como ellos creían que iba a suceder. Pablo, en el libro de Hechos, vemos que fue arrestado por los judíos, que fue golpeado severamente y que finalmente quedó bajo custodia de los romanos, quienes lo custodiaron hasta Roma. Con todo y escolta llegó Pablo a Roma, pero muchísimos años después de compartir esta carta. Llegó a Roma, pero llegó preso, pero llegó. La providencia es impresionante, mi hermano. Allí Pablo no pasaría un tiempo y luego iría a España. No, Pablo quedaría varios años preso y allí moriría decapitado por órdenes del emperador Nerón. Wow, los planes de Dios son un misterio, ¿no? En cuarto lugar, Pablo pidió descanso y gozo. Ser confortado, consolado y animado por sus hermanos. Paz en medio de este mundo tan caótico. En medio de que iba a ser decapitado, él tuvo paz. Él tuvo gozo. Y la última petición que hace es que la paz del Señor sea para con su iglesia. Dice: el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén y amén. Me recuerda mucho a las palabras del Señor Jesús en Juan 14:27, que dice: la paz les dejo, mi paz les doy. No las doy como este mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Él ha vencido al mundo. En Él tenemos paz. Y tú necesitas esa misma paz con Dios, mi hermano. Porque si tú estás sin Cristo, eres una persona miserable. Eres una persona egoísta, pobre, solitaria, amargada. Y por eso necesitas el Evangelio del Señor. Porque una persona pecadora que piensa solamente en sí misma, sin arrepentimiento, merece la ira y la condenación del Señor, apartada del pueblo de Dios para siempre. Pero hay una buena noticia. El Señor ha mostrado tanta generosidad, tanta misericordia para contigo, que te dio una ofrenda, que te dio un regalo. No fue oro ni plata, fue algo todavía infinitamente más valioso. Fue su propio Hijo. Cristo se despojó de toda riqueza
de toda comodidad para hacernos ricos espiritualmente, para darnos entrada a su reino y a su familia. Su vida ministrando a los pobres de espíritu. Su clamor, Padre, pasa de mí esta copa, fue negado para que nuestro clamor ahora sea escuchado por el Señor. Él fue asesinado por los rebeldes de Jerusalén. Él no fue librado de ellos. Y esto fue por la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Sabes para qué? Para tu salvación y para mi salvación. Él ofrendó su propia vida como sacrificio expiatorio por el pecado y para morir por la santificación y salvación de su iglesia. Nosotros, siendo enemigos de Dios, ahora Él nos da la paz, nos ha reconciliado con Dios, venciendo la muerte, venciendo el pecado. Y ahora Él resucitó y está coronado de gloria, de majestad, y nos ha bendecido plenamente, espiritualmente, para servir a nuestra iglesia con humildad, en unidad, disfrutando de la comunión unos con otros junto a Él. Por eso hoy, hermano, arrepiéntete. No podemos hacer estas cosas. Solamente el Señor nos puede dar las fuerzas para eso. Porque si tú has sido tan servido, tan bendecido, ¿por qué no hacerlo tú también por los demás? Como dijo el pastor Sugel, el ministerio es impulsado por el asombro, por la gratitud, por el gozo de la gracia que hemos recibido, por el Evangelio de Dios. Y si todos juntos ponemos un grano de arena, vamos a hacer una inmensa montaña para el ministerio. Recuerda, el ministerio es para todos, no solamente para el predicador, no solamente para el pastor, sí, es también para ti, y podemos y debemos contribuir para el beneficio de los demás.